de estar loco en los medios que se olvidaron de ser nobles hoy joteando su apellido. Buenas noches a todos y a todas. Esto es Mil Voces, nuestro encuentro semanal aquí por CN23. Y bueno, realmente se ha lanzado la campaña política. También hay un acuerdo entre YPF y Chevron que van dominando un poco la agenda. Pero vamos a la campaña. Yo tengo aquí como invitados hoy, gracias por estar acá, Carlos Heller, Teresa García. Una candidata a diputado a nacional por la provincia de Buenos Aires y Heller por Capital Federal. Sí, señor. Y bueno, ¿cómo viene la campaña? Digamos, la primera pregunta suavecita, digamos, ¿cómo viene la campaña? ¿Cómo la ven? Nosotros en la provincia de Buenos Aires ya hace aproximadamente 15 días desde la presentación de las listas de candidatos tenemos una intensísima campaña en todos los distritos del conurbano fundamentalmente de presentación de los candidatos locales. Muy tranquila, digamos, respecto al resto de las listas de la oposición. No hay que creérsela nunca, pero pareciera que somos los más hiperactivos en esta etapa y profundizando muchísimo en cada uno de los lugares en los que no tenemos estructura municipal que nos acompañe, cuál es el mensaje de este proyecto nacional, que es lo más importante, replicar hacia la gente para que la gente sepa de verdad lo que va a votar en el 11 de agosto. En el tiempo que queda, digo, ¿se podrá revertir de alguna manera el desconocimiento que hay sobre Insaurralde? Digo, hay gente que quizá ahora recién lo está viendo a Insaurralde, ¿no? Tiene mucha menos instalación que otros candidatos. Sí, nos quedan 3 semanas de intensa labor. Martín Insaurralde está acompañado por Daniel Scioli en algunos casos, por Juliana Di Tulio en otros, por el resto de los diputados. Incluso ha acompañado a la presidenta en muchos actos. Tenemos que entender que él hasta hace poco tiempo tenía la enorme gestión de Lomas de Zamora a su cargo. Y a mí me parece muy valorable que un intendente de buena gestión encabece la lista de diputados. Esta es una elección de medio término. Es una elección que tenemos que elegir legisladores. Y lo que se va a poner en discusión en estas 3 últimas semanas es qué es una lista de diputados que responda a un único proyecto y qué es una lista de diputados que no es lo mismo que un partido. Hoy se conoció el apoyo público ya, la alianza pública entre Macri y Massa. ¿Qué se puede decir de eso? A nosotros no nos asombra, digamos, ya en el caso del intendente Pose, el intendente García o el intendente Cariglino, que estaban alineados y aliados con Mauricio Macri, cuando no pudo terminar de armar en la provincia otros candidatos, obviamente hizo un pacto con Massa para que jugaran con la lista de Sergio Massa. Yo en general no opino sobre las listas opositoras, pero me parece, por eso digo, no es un partido, es una lista, y una lista con mucha diversidad, y en este caso me parece que tanta diversidad no es recomendable para cuando uno tiene que legislar. Ya vimos cuando hicieron otra experiencia como Grupo A, diputados de distintas extracciones que se reunieron solamente para ganarnos la batalla legislativa y en 2 años no pudieron concretar un solo proyecto de ley. Carlos, y Capital Federal, ¿cómo van las elecciones ahí? Bueno, también estamos calentando los motores, ¿no? Porque esta cuestión de las PASO plantea como que la doble vuelta que tiene el proceso electoral, en la que pareciera que en esta primera vuelta, en el caso nuestro, uno no compite con nadie porque no hay otra lista, pero en realidad estamos en contacto con la ciudadanía porteña a la que le tenemos que llevar nuestro mensaje. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos, tomando algo que recién decía Teresa, es tratar de vencer esta idea que las elecciones de medio término no son demasiado importantes y que no cambian nada. Porque ese es un caballito de batalla peligrosísimo, ¿no es cierto? Bueno, si esta fuera una presidencial, está claro que habría que votar porque el kirchnerismo tiene capacidad de decisión, capacidad de gestión, pero en el medio término, un llamadito de atención o un poquito de me doy el gusto y voto a que yo sé que para la gestión no sirve, pero para que esté ahí de tábano.
además vamos a equilibrar un poco el poder, porque tiene mucho poder este gobierno, y entonces sería bueno para la democracia que el Parlamento estuviera más equilibrado o no tuviera mayoría el oficialismo. Mentira enorme. Yo en un programa hace poco, ante esa cosa dicha así, le dije al que me lo decía, dame un ejemplo de un país de la Tierra donde las cosas funcionan bien con un ejecutivo y un legislativo de signo contrario. Es una mentira grande como una casa. En los países donde hay sistema parlamentario, cuando pierde la mayoría parlamentaria renuncia al primer ministro, porque no se puede funcionar con un parlamento que no responda a las necesidades, hasta al impulso del Ejecutivo. Los 2 años que vivimos con el Grupo A, uno podría decir que su holgazanería e impericia les impidió aprovechar o poder hacer todo el daño que pudieron haber hecho, pero yo tengo el temor de que aquella experiencia hoy nos plantearía una situación distinta, una situación donde se querría inmovilizar al Ejecutivo en esos 2 años para lograr lo que Macri, con esa desfachatez que lo caracteriza, dice hoy, ¿no? Dice, no, nosotros nos unimos para quitarle poder a los Kirchner, en una pluralización que tampoco, no sé si está muy claro para él cómo es, pero bueno, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los Kirchner a los que él hace referencia? Porque fue textualmente dicho así. Por lo tanto, está claro que no se trata de acuerdos programáticos, superadores. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos el UNEN, donde uno de los candidatos dice, no, esto es hasta octubre. Acá estamos, ¿para qué? Para sacarle la mayoría parlamentaria al oficialismo. Y vos fíjate, yo digo, las brujas en algún lado están, ¿no? Ahora hemos descubierto que no era mentira que hay espías, que nos espían, que las embajadas de los Estados Unidos en el mundo entero son centros de espionaje. Resulta que ahora se naturalizó. De pronto, una mano negra decide que 5 países al mismo tiempo le digan que no a un avión presidencial para que sobrevuele. ¿Qué poder existe capaz de, en un ratito, generar una decisión compartida de gobiernos supuestamente diferentes y autónomos que, curiosamente, deciden lo mismo? Entonces yo digo, cuando acá, de pronto, un candidato que medía un montón en la capital se retira sin ninguna explicación. Me refiero, por ejemplo, al caso de Labaña. ¿Por qué no se quedó Labaña? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no tengo la respuesta. A mí me parece porque dividía el voto opositor y aumentaba las chances que el Frente de la Victoria tenía en el tema de colocar como mínimo un senador. Y como esa disputa está planteada así, Labaña, que iba con Ocaña y que aparecía dividiendo el voto del PRO y el voto del UNEN, porque de ahí se nutría y aumentaba entonces las chances incluso del Frente para la Victoria para pelear por el primer lugar, sin dar ninguna explicación, sin que se sepa por qué, porque las encuestas medía bastante bien, decidió no presentarse. Entonces yo digo, alguna mano invisible del mercado hay que ordena determinadas cosas. La idea de fabricar el Capriles argentino es una idea que está en marcha y eso se hace desde algún lugar, desde una inteligencia y desde un poder que debe tener que ver con la corporación mediática, que debe tener que ver con una cantidad de cosas y que son, digamos, los grandes ordenadores y los grandes titiriteros de esta cuestión. Hablabas de la mano invisible y, digo, con su experiencia en el tema financiero y económico. Sí. Otra vez el dólar ilegal, digamos, ha dado un salto nuevamente. ¿Por qué es eso? Porque hay especulación, porque va a ser nada más, no hay ninguna razón real de la economía. Por otro lado, si son operaciones realmente marginales, acá hay un fenómeno que es así. Cuando sube es porque el mercado está inquieto. Dice que sube porque se tomaron medidas para impedir la compra a través de bonos. Parece una locura que por eso suba. Pero vos
a ver si te suena esto. Cuando sube es por restricciones que se pone el cepo, esto, aquello, el otro. Cuando baja son los amigos del gobierno que salieron a vender y operan y hacen que baje. Entonces, siempre estamos mal ubicados con la cuestión, se trate de lo que se trate. Lo cierto es que en la Argentina se exporta anualmente por 80 y tantos mil millones de dólares y se importa por 70 y tantos mil millones de dólares, se paga la deuda externa, se gasta en turismo como no se gastó nunca y todo eso se hace con el dólar oficial. Y después hay un mercadito ahí clandestino, chiquitito, intrascendente desde el punto de vista de su representatividad frente al volumen de las transacciones de la economía real, pero que es el que ocupa digamos, los centros de información y que genera un análisis inverso, el atraso que tiene el dólar oficial comparado con el ilegal. Es un absurdo. Ahora, ¿se reflejan los precios? No tendría ninguna razón para reflejarse en los precios, no tendría ninguna razón, porque lo que se importa con el dólar oficial. Por lo tanto, ninguna, salvo que sea contrabando, las importaciones que entran por la aduana argentina se pagan con dólares que se compran en el mercado oficial de cambio. No hay ninguna razón. Para pensar, si el dólar está tan atrasado y es tan poco competitivo, ¿cuál será la explicación de que tengamos la cosecha más grande de la historia argentina? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que no está atrasado, que sigue siendo un muy buen negocio a esos precios internacionales. Porque la competitividad, estimado amigo, surge de una combinación de factores. Un factor es el tipo de cambio, el otro factor son los costos internos y el tercer factor son los precios internacionales. Con esos precios internacionales las materias primas sigue siendo un gran negocio. Como no fue negocio el trigo, sembraron menos trigo, pero como fue un excelente negocio el maíz y siguió siendo un excelente negocio la soja, se batieron todos los récords en maíz y soja. Entonces el gobierno tiene que monitorear y toma medida con el trigo y dice, bueno, vamos a crear un fideicomiso y las retenciones en este caso se las vamos a devolver porque el precio internacional comparado con el tipo de cambio y los costos internos no hace competitivo y nosotros necesitamos que se siembre más trigo. Eso es el Estado interviniendo en la economía con rol activo, tomando decisiones puntuales y no dejando que la mano invisible del mercado establezca cuánto vale el tipo de cambio, qué se exporta, qué no se exporta, qué se importa, etcétera. Teresa, ahí hoy ha surgido estos días en el frente del bloque del Frente para la Victoria un proyecto o un anteproyecto del diputado Recalde por el tema de gravar la renta financiera. ¿Eso es parte del conjunto del bloque? ¿Es una iniciativa individual de él? Heller es testigo, tenemos una enorme cantidad de proyectos ya desde hace más de 2 años, algunos han perdido estado parlamentario, otros aún lo tienen, él tiene uno. Hay una iniciativa de Recalde y en verdad no recuerdo y no quiero ser injusta con otro par de compañeros del bloque. Va a ser parte de la discusión que tenemos con este tipo de iniciativas, como la hemos tenido también con los proyectos que han presentado otros diputados que integran nuestro frente. No, hoy no hay una definición respecto del tratamiento de este tema, sí lo ponemos en la agenda parlamentaria para discutirlo. ¿Se ha resentido el bloque a partir de ciertas fugas, digamos, de algunos diputados hacia otros espacios políticos? No, en absoluto. Mira, si algo tiene este bloque, lo mencionaba Heller, desde que fuimos minoría en la Cámara en el año 2010 y 2011, es una fortaleza y una conducta, digamos, pocas veces vista en la historia de la legislatura nacional, y esto dicho por varios diputados que han estado en otras oportunidades. Las fugas que hemos tenido, como vos decís, son, digamos, hemos tenido 16 diputados desde el fondo de la historia de cuando comenzamos en el 2003 con Néstor a gobernar este país. 16 diputados tomaron destinos distintos. Algunos de ellos los tomaron en el momento de votar la 125, obviamente conmovidos por los intereses de la mesa de enlace, digamos, más que por los intereses de la política, de lo que estábamos discutiendo. Otros se han ido en búsqueda de oportunidades personales en el momento de cierres de lista.
Creo que en este caso pasó lo mismo, hemos perdido, se ha ido del bloque un compañero sindicalista de un sindicato muy importante, que es el sindicato Canillitas, que ha sido uno de los brazos peleadores de la ley de medios más importante también que hemos tenido en las audiencias públicas, y sin embargo hoy va de segundo de un dueño de uno de los medios. Entonces, nosotros estamos muy orgullosos de nuestro bloque, no ha resentido para nada estos diputados que han ido a formar partes de otros frentes. Nosotros seguimos teniendo al día de hoy, con nuestro número y el de nuestros aliados, nuestra mayoría propia para sesionar, y obviamente descontamos que después de octubre vamos a aumentar el número. Se ha conocido también el acuerdo de YPF con Chevron, ¿sí?, para explotar Vaca Muerta. ¿Qué impresión tienen ustedes sobre el tema? A ver, la primera impresión siempre es de mirar la cosa con cuidado, porque tenemos una cultura, una tradición respecto de la presencia de empresas transnacionales y sobre todo de origen americano, norteamericano, en materia petrolera, ¿no? De la Standard Oil para acá uno podría hacer una larguísima historia. Con la información disponible, porque esto pasó ayer y uno va a ir teniendo mayores detalles, a mí me parece que se trata de un buen acuerdo para el país y que, como pasa con muchísimas otras cosas, está siendo bastardeado con una desinformación monumental. Es decir, esto no es una vuelta atrás y no tiene nada que ver con la estatización de YPF, y entonces no es que ¿para qué lo sacamos a los españoles y ahora le damos a los norteamericanos? Acá se trata de lo siguiente. O sea, no es que Chevron viene a ocupar el lugar de Repsol. Claro, nada que ver, nada que ver. El acuerdo es un acuerdo para explotar un pedacito, el 1,5% creo que es de lo que se conoce como Vaca Muerta, en la explotación de petróleo no convencional. Es decir, no es nada que se esté produciendo. Lo que YPF se hizo cargo sigue siendo YPF y no tiene ningún socio ahí. Sigue estando como estaba. En ese 1,5% de ese territorio denominado Vaca Muerta, habrá una sociedad entre Chevron e YPF para explotar eso al 50%, para lo cual Chevron va a poner 1.500 millones de dólares que Argentina no tiene. Y dentro de 5 años podrá vender afuera sin retenciones y sin tener que liquidar las divisas en el mercado local el 20% de lo que produzca esa explotación, que hoy no existe. Es decir, que dentro de 5 años habrá un 80% de lo que produce que se va a vender en el mercado local al precio que el Estado argentino fija para el mercado interno a las empresas petroleras, y del otro 20% lo podrá vender afuera, aunque el Estado va a conservar la alternativa de que si siguiera teniendo déficit energético podría optar por obligarlo a venderlo adentro, aunque por ese 20% le pagaría el precio internacional y no el precio interno. Ha quedado claro, Carlos, porque me tengo que ir ya a una tanda, pero creo que es clarísimo el tema de que no viene a ocupar el lugar de Repsol. No. Y que es un acuerdo específico por un área diminuta de algo que es mucho más grande. Igual hay que mirar siempre con atención, porque estas son empresas muy poderosas, y hay que tener cuidado, pero bueno, yo ahí tengo plena confianza en el concepto de defensa de la soberanía y demás que de nuestra presidenta hacia abajo impregna a toda la gestión de este gobierno. Teresa García, Carlos Heller, gracias por estar acá. Nos vamos a una tanda, ya volvemos en Mil Voces. Diciendo más en los medios que mis canciones.